Bueno, ¿se escucha? Buenas noches. Eh, la verdad que no es fácil arrancar con electrofisiología, sobre todo la primera parte de la electrofisiología. Cuando uno ya está metido, es mucho más lindo y uno entiende todo. ¿Por qué? Porque le gustó y entonces sigue. Eh, yo voy a obviar todo esto que había dado el curso pasado, que es anatomía del sistema de conducción con todos los detalles. ¿Por qué? Porque lo que quiero que entiendan es justamente la última parte de la charla, que es la que es de electrofisiología. Entonces, esto no anatomía, rama. Empezamos acá, bases de electrofisiología. Lo que tenemos que saber es que justamente, que ustedes ya lo saben porque lo han visto alguna vez, seguramente algunos se acuerdan y algunos no, que el corazón tiene estas propiedades: automatismo, excitabilidad, conductividad o conductividad. Y todo debido a una membrana plasmática, tiene unas estructuras complejas de mecanismos proteicos que forman canales y bombas y que en cuanto son estimulados, o sea, empiezan a cambiar su gradiente y pasan de un gradiente que está en reposo a un gradiente que se llama potencial de acción. Normalmente en reposo la membrana tiene una carga negativa, que va entre menos 80 o menos 80, de acuerdo a la célula que esto todo se maneja por hidrólisis energética, por hidrólisis de. Y hay que tener en cuenta que estos canales, o sea que esta membrana y los canales estos pueden entrar en actividad por dos circunstancias. Una, por voltaje, significa corriente. ¿Qué significa? Estímulo. ¿Cuál es el ejemplo? Estímulo, polariza la membrana, funciona. Y la otra por mensajero químico. ¿Cuál es el ejemplo? Detecta una adrenalina, hace que la membrana y los canales estos comiencen a funcionar. Entonces, si no entienden, vamos parando y repetimos. Pero voy a tratar de hacerlo así lo más sencillo posible. ¿Qué pasa? La membrana se excita. La excitabilidad es la capacidad que tiene de responder a esos estímulos, ¿cierto? Eléctrico, dijimos químico, con una secuencia de apertura y cierre de canales, que son generando cambios transitorios, el mismo potencial de membrana, con flujo de iones. Esas cargas que son negativas, en algún momento se hacen menos negativas, en algún momento llegan a un umbral, ya lo vamos a ver. Cuando llegan a ese umbral, entonces se dispara el potencial de acción. Eso ya más o menos deberían saber. Y el corazón se maneja en realidad como un sinsitio. ¿Por qué? Porque las conexiones entre las células, en realidad como dos sitios. Todas las células auriculares, todas las células ventriculares hacen que sean una sola. Si no hay ninguna guía, la aurícula izquierda y la aurícula derecha, cuando se polariza una, polarizan las dos. El ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, si no hay ninguna patología, cuando se polariza una célula, se despolariza un ventrículo y los dos. Es casi simultáneo. Entonces, uno viendo una célula puede ver un complejo QRS. Perdón, o sea, puede ver un electrocardiograma quizás. Y entonces, podemos hacer un parangón, o sea, una comparación entre lo que es despolarización celular in situ y el electrocardiograma. Entonces vemos a qué corresponde la fase 0. Esto es una fibra rápida, ya vamos a ver una fibra sódica, generalmente la fibra que se usa de ejemplo, que es una fibra de Purkinje. Después hay otras fibras que tienen distintas formas de potencial. Pero la fase 0 y parte de la fase 1, la primera parte de la fase 1, corresponden parte eléctrica del electrocardiograma justamente del complejo QRS. Fase 2 o la fase de meseta al ST. Fase 3 ya donde comienza la repolarización, justamente uno dice repolarización cuando está hablando
de onda T, y la fase 4, isoeléctrica, reposo, potencial de reposo, y reposo también electrocardiograma. ¿Se entiende? Esta muestra un poco la entrada y salida de los iones, pero me gusta más esta otra, un poco más fácil de entender. Cómo se produce la entrada de iones en cada una de las fases. Seguimos con la misma fibra, la fibra rápida, fibra sódica, fibra de Purkinje. Después le voy a mostrar que hay otras fibras que son fibras cálcicas, están ubicadas, voy a repetir varias veces así después se acuerdan, están ubicadas en el nódulo AB sinusal, que tienen otro tipo de potencial de acción. Estas fibras rápidas entonces tienen un potencial bastante negativo, menos 80, o sea, mayor a menos 60, cuando digo mayor es menos 80, menos, y se despolarizan de forma rápida. La fase 0 corresponde a este tipo de movimiento de canales. Entra mucho sodio en el primer momento, canales rápidos de sodio, después entra calcio, después canales lentos de sodio. Entonces se produce una, y más o menos en tal umbral, y después la fibra se torna, digamos, la membrana, perdón, se torna con un potencial intracelular que es positivo, y ahí termina la fase 0. La fase 1 disminuye la conductancia del sodio, por eso está en línea de puntos, adentro de la célula, y comienza a salir potasio y comienza a entrar cloro. Acá hay una corriente muy importante que es la corriente Ito, que bueno, ya está estudiada genéticamente, tiene su propio gen, tiene sus propias patologías, la vamos a ver más adelante. Fue una de las primeras que se descubrió y además hay otras corrientes, pero si nos ponemos y nos mezclamos un montón de canales, vamos a sin poder llegar a la parte final. Entonces la fase 1 lo que tiene es una disminución de la conductancia del sodio, un aumento de la conductancia del potasio y una entrada de cloro baja, con lo cual el potencial de membrana empieza a disminuir, hace esta muesca, empieza a disminuir y termina ahí, pasando a una meseta que es la fase 2, donde se equilibran las cargas. Fase 2 están equilibradas, la entrada de calcio es más o menos parecida a la salida de potasio, y entonces ahí es donde se encuentra la meseta que uno ve en el ST, en el electrocardiograma. Hay varias corrientes de potasio que intervienen, pero sobre todo ya comienzan a abrirse en la fase 2 e intervienen mucho en la fase 3, que son las que producen la repolarización. Entonces, por lo menos podemos nombrar IKT, IKR, IKS, que son canales de potasio que están abiertos y que hacen que salga mucho potasio de la célula se empieza a repolarizar. Y se repolarice y llega a la fase 4, fase 4 continúa saliendo potasio, interviene ya la bomba sodio-potasio, esto con gasto de... Esto es bien básico para que ustedes entiendan, después uno... modificando la forma, entre comillas, la forma del potencial de acción, trata o produce arritmia. Y acá está lo que yo le decía. Esta es la forma del potencial de acción de la célula del nódulo sinusal, nada que ver con lo que vieron recién. Esto es cálcico, prácticamente todo, la fase 0 es calcio. La del nódulo AB igual. Más calcio todavía, más cálcica todavía. Estas fibras son cálcicas. Esta es una fibra auricular, es sódica, pero tiene una característica importante. Potencial de acción es muy corto. Prácticamente la célula se despolariza, se repolariza de forma rapidísima. ¿Eso qué implica? Que puede tener una frecuencia de 600 por minuto. Y eso, bueno, pero bueno, esa célula. Cambio en el ventrículo, acá tenemos haz de His, fibra de Purkinje, fibras ventriculares. Esto es
subepicardio, subendocardio, intramiocárdicas, células M. Estas son las más importantes, digamos, de las ventriculares. Son todas más o menos parecidas. Lo único que cambia un poquito es la velocidad con la que se repolariza. Y las células M lo que tienen es una repolarización muy lenta, muy lenta. Esto protege mucho al ventrículo de las arritmias rápidas y de la fibrilación ventricular. ¿Por qué? Porque mientras estas ya están repolarizadas, esta todavía no. Entonces no permite que si hay actividad en el subendocardio, en el subepicardio o en el subendocardio, pase de un lado al otro y se genere una reentrada o se mantenga una arritmia. Ya vamos a ver que es una reentrada y demás. Entonces estas células son muy importantes. Y sobre estas células justamente actúa la miodarona. Bueno, lo que hace es prolongar más todavía este potencial de acción, de otras cosas. Actúa mucho sobre las células M. Y por eso es un antiarrítmico, casi el único antiarrítmico. Otro, pero el problema de la miodarona es los efectos colaterales, no la proarritmia que en algunos casos rarísimos ha producido. O sea, si ustedes van a la bibliografía, ven que la miodarona produce en algún caso QT largo y torsión de punta. Habrán visto 5 médicos en todo el mundo. Es muy raro. Se prolonga, sí, el QT, pero al prolongar el potencial de acción de las células M, torsiones de punta. Es un poco como para que ustedes tengan en cuenta que cada canal tiene defectos, produce algún tipo de trastorno, siempre acá conmigo. Canales de potasio, y tenemos síndrome de QT largo 2, IDO hereditario, el canal de potasio IKR, el síndrome de QT 1, el canal de sodio puede producir síndrome de Brugada, que justamente está relacionado con la corriente ITO, displasia ritmogénica del ventrículo derecho, y cada canal va produciendo su patología, la tienen acá desarrollada, para que después la puedan leer bien, no vamos a leer todo esto, pero sí la van a tener la van a tener, digamos, esto es lo mismo, acá para que vean que ya cada canal está totalmente identificado, sabemos cuál es el gen que lo está codificando, sabemos que este gen, cuando codifica mal, produce fibrilación. Sabemos que este gen, cuando está mal codificado, produce síndrome. Entonces, está muy avanzado. Estos son todos los trastornos como era que producen los canales modificados de los canales de potasio. Perdón, síndrome de Brugada es una reentrada por canal de sodio. Yo marqué el sodio acá porque se produce una reentrada en fase 2 justamente, pero no entraría como, digamos, dentro de las mutaciones de canales de potasio. Acuérdense, Brugada, canal de sodio, está en fase 2, potasio. Y esto es lo que se produce justamente, o sea, lo mismo que se ve en el electrocardiograma de un patrón Brugada, se ve en célula. O sea, una salida rápida de potasio y el bloqueo de la entrada de sodio. Entonces, esa muesca hace que en el electrocardiograma, en B1, B2, se vea ese supradesnivel, el ST, bien pronto. Y acá vemos un poco efectos justamente de las drogas. ¿Qué pasa con la estimulación simpática?
Esto, como si yo le pregunto, ustedes tendrían que decirme, esto es una fibra cálcica, no es sódica. Esto es una fibra cálcica, podría ser la fibra del nódulo sinusal. Es la fibra. Potencial basal, menos 60. Esto que ven ascendente se llama pendiente de... ¿Qué significa? En forma espontánea, el nódulo sinusal va aumentando su voltaje, hasta que llega al umbral y se repolariza, vuelve al potencial máximo de reposo, y después la pendiente no es plana, es vuelta ascendente, y genera una frecuencia entre 60 y 70 latidos por minuto de marcapasos al nódulo. Si agregamos adrenalina, ¿qué pasa? Aumenta la pendiente, polarización diastólica espontánea, la pendiente y disminuye el potencial de acción. Lo que hace es que se acelere la cardíaca. Si agregamos acetilcolina, todo lo contrario. Aumenta el potencial máximo de reposo, disminuye la pendiente de despolarización diastólica espontánea y no varía prácticamente potencial, digamos, la acción del potencial. Es bastante comprensible. Puede no gustarle, pero es bastante comprensible, digamos. Eso es otra cosa. Y los periodos refractarios también. O sea, puede no gustarle, pero es bastante comprensible. ¿Qué pasa? La célula no puede generar una nueva respuesta hasta que no se hayan reactivado o recuperado los canales rápidos, células rápidas, canales de sodio, y los canales de calcio en las células lentas. Entonces, para que la célula vuelva a recibir un estímulo y a responder al estímulo, tiene que haberse recuperado. Y en esa recuperación aparecen fases. La primera fase, periodo refractario efectivo. ¿Qué significa? Que va desde la fase 0. ¿Se acuerdan cuál era la fase 0? La que arrancaba el potencial de acción, hasta la fase 3. Ahí, por más que le demos con todo, es efectivo. Periodo refractario, la célula no responde. Entre menos 60 y menos 80, que si ustedes quieren ver, a ver si está más adelante, está acá, menos 60, ¿ves? Menos 60, 80, es periodo refractario relativo. Y algún que otro estímulo, cualquier otra droga, puede llegar a producir un potencial de acción y una respuesta repetitiva, única. Vuelvo. Fase de supernormalidad. Esto es un poquito más complejo, es una facilitación que solamente tienen las células de Purkinje y que es células de Purkinje en los casos normales, estamos hablando, porque ustedes van a encontrar que las vías accesorias por ahí tienen fase de supernormalidad y que es una facilitación de conducción en algún momento de su periodo refractario. Sé que hay algunos canales que responden, aún estando en periodo refractario efectivo. Y eso es supernormalidad. Vuelta. Tiempo de recuperación total. Esto también es importante. Solamente cumplen con el tiempo de recuperación total el nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular. Y significan que tienen refractariedad post-repolarización. ¿Qué es eso? Lo vemos así, a ver. O sea, la célula terminó de repolarizarse acá, sin embargo, todavía no es excitable. Tiene un poquitito más de margen, hay que estar un poquitito más de tiempo. Eso le da seguridad al nódulo sinusal, le da seguridad sobre todo al nódulo AB a que no conduzca demasiado rápido. Los nódulos AB que conducen demasiado rápido se les dice nódulo AB hipoplásico, no bien completado técnicamente, pequeños, y entonces no existe este tiempo de recuperación total. Si algo no entienden, pueden preguntar.
Y nos queda un detalle más. Vemos, respuestas locales. O sea, la membrana puede tener su repolarización, vamos a ver más adelante, alguna respuesta local. Esos se llaman postpotenciales. Y esos postpotenciales pueden ser tempranos o tardíos, como vamos a ver. Ahora, esto es un poco lo que les decía recién. O sea, todo el músculo auricular y todo el músculo ventricular se comporta como un sinsitio o sincicio. Es una sola célula. ¿Debido a qué? A todo esto, a las conexinas que forman el conexón, el canal intracelular, que forman las uniones y los discos intercalares y todos los poros y demás, que hacen que prácticamente se despolarizó una célula y eso corra como reguero de pólvora. En milisegundos se despolarizó la última. Bien. Esto también está controlado por el pH y el calcio intracelular. Por eso es que los que están de la clínica de nefrología, que ven que hay mucha hipercalemia, ahí van a ver que la célula no responde directamente. O sea, está totalmente bloqueada. Hay problemas importantes cuando hay demasiado potasio y cuando hay demasiado calcio. Avanzamos. Esto es para que vean que ya hay estudios genéticos de la conexina 40 de los animales, infinidades. No es nada más que informativo, para que vean que el desarrollo es diario, todos los días. Acá en la cabra hay ya más de 20 estudios sobre la conexina 40 de la cabra. Cosa de locos. Otro tipo de conducción dentro del corazón. Y esto está lindo porque está bien, digamos, ejemplificado casi en todos lados, pero logré encontrar dos imágenes importantes. La conducción puede ser isotrópica o anisotrópica. La conducción anisotrópica es la que tiene justamente el músculo cardíaco. Dije de forma mucho más longitudinal y, digamos, está mucho más regida por todos los nexos y los discos y las uniones que hablamos recién. Isotrópico sería que se conduce en todos los sentidos a la misma velocidad. Anisotrópico es esto. Se conduce mucho más en un sentido que en el resto. ¿Estamos? Y después, conducción decremental. El corazón tiene dos estructuras que tienen conducción decremental. Fundamentalmente, la que tiene conducción decremental es el nódulo auriculoventricular. Pero la conducción decremental también se puede dar cuando hay isquemia o hay trastornos iónicos. Esto sería conducción regenerativa. El potencial de acción pasa de una célula a la otra exactamente igual, no se modifica. Y esto es decremental. El potencial de acción pasa de una célula a la otra, disminuyendo su voltaje y disminuyendo su tiempo, y llega un momento que hasta puede bloquearse. Entonces nosotros siempre cuando hacemos estudios, buscamos en el nódulo AB la conducción decremental, para ver si el nódulo AB está funcionando bien, o si está funcionando, digamos, o si está enfermo, digamos, esa es la verdad. Uno va acercándole los estímulos y el nódulo B va demorando cada vez un poquito más conducir. Y llega un momento en que se bloquea. ¿Por qué? Porque tiene ese tipo de conducción decremental. Postpotenciales. ¿Vimos? ¿Nadie dice nada? Pregunto. ¿Quién contesta? Siga, que termine. No, bueno, postpotenciales es algo ya bastante fácil si entendieron el resto. En la medida que se va repolarizando la célula pueden aparecer señales, ¿no es cierto?, que hagan que vuelva a despolarizarse. Y esos pueden ser precoces si arrancan en la fase 3.
o 4, y tardíos si arrancan más tarde, obviamente. Entonces, son oscilaciones de voltaje. Lo que pasa es que esa oscilación de voltaje, si llega aquí, que es el umbral, produce una despolarización. Y esa despolarización puede ser única o puede ser una torsión de punta, como ya vamos a ver. Si tiene un QT prolongado y hay un postpotencial, y lo más probable es que se produzca una torsión de punta. Intoxicación digitálica, hay un potencial cardíaco y un potencial cardíaco, es posible que se produzca una taquicardia o algún tipo de arritmia de ese tipo. Es la misma, nomás que vista de otra forma. Postpotenciales tempranos, estos dos, comienzo de la fase 3 y postpotenciales tardíos. Bueno, en caso de que la oscilación alcance el potencial umbral, dijimos que se producía un nuevo potencial de acción. Eso ya lo dijimos. Los pospotenciales pueden determinar respuestas aisladas o sostenidas. También lo dijimos. También dijimos esto, lo que interesa acá es que los postpotenciales precoces constituyan el mecanismo involucrado a arritmias polimorfas. Por eso le hablo de QT prolongado y de torsión de punta. Y que la intoxicación digitálica es la que da a veces atribuible, digamos, arritmias atribuibles a postpotenciales tardíos. Y bueno, y de acá en más comenzamos con la parte un poquitito más entretenida. ¿Cuál es el mecanismo de las arritmias? Es lo mismo, nomás que ahora ya adaptado a la clínica. Las arritmias pueden tener su origen como trastornos en la formación del impulso, que serían en el automatismo, trastornos en la conducción del impulso, o combinación de ambos. La mayoría son combinación de ambos y la mayoría son reentrantes. Los trastornos en la conducción del impulso, bueno, sabemos que hay células que tienen automatismo normal del nódulo sinusal y la fibra de Purkinje también tiene automatismo normal, o sea que uno ve por ahí cuando el ritmo sinusal está muy bajo y está muy vagotónico, latidos de escape, que son incluso angostos, y bueno, son las fibras de Purkinje que tienen su propio sistema de marcapaso y que salen a rescatar la frecuencia del paciente. Esto puede estar alterado y generar taquicardias. Entonces, esta es una forma de origen de arritmias por trastorno de formación del impulso. Origen anormal, y cuando se generan latidos a partir de las aurículas, latidos idioventriculares o de los ventrículos. Estos no deberían tener latidos propios. Y después tenemos actividad gatillada, que es lo que ya hablamos, potenciales en fase 2 o en fase 3, posdepolarizaciones tempranas y posdepolarizaciones tardías, responsables de taquicardia del tracto de salida, en el caso de las aurículas, de la fibrilación auricular, incluso se sabe que están un poquitito más arriba de la aurícula, que están en las venas pulmonares. Y después también tenemos, por ejemplo, drogas que aumentan la duración del potencial de acción, como por ejemplo la quinidina, y otras que suprimen esta arritmia con la lidocaína, que acortan el potencial de acción. De todas formas, el trastorno más importante, o el 90% de las arritmias que se ven en la clínica, son reentrantes. O sea, puede ser que estén originadas por un latido, pero ese latido lo que hace después es reentra y genera una arritmia sostenida.
Las reentradas pueden ser de todos estos tipos, anatómicas, funcionales, pueden estar ordenadas, desordenadas, aleatorias. Hay un mecanismo que se llama reflexión, que la misma fibra se despolariza en un sentido y se vuelve a despolarizar en el otro. Es una teoría, en la clínica es bastante difícil de distinguirla. Sí podemos distinguir muy bien la reentrada anatómica y la reentrada funcional. La reentrada ordenada y la reentrada aleatoria, como es en la fibrilación auricular. Esto es lo mismo. Acá tienen cada arritmia con su mecanismo. También lo van a leer ustedes después cuando tengan que estudiar. Pero, por ejemplo, taquicardia sinusal, lo que dijimos. Bueno, automatismo normal aumentado. Reentrada del nodo auricular. Bueno, mecanismo reentrante. Aleteo auricular, macro reentrada o reentrada. Entonces, la mayoría son reentradas, ¿no? Salvo las que, por ejemplo, se producen por, como dijimos, por automatismo de células que no deberían tener, que son el ventrículo, la aurícula y la zona idioventricular. Y acá esto me gusta siempre presentarlo porque ustedes indican medicación y al final dicen, no, le vamos a dar, ¿y qué hacen cuando le van a dar? ¿Qué le ponemos? Han leído la clasificación de antiarrítmico de Bauman y Williams, seguramente, y si no, vayan y léanla, son 4 clases, está un poco vieja, se le agregan algunos detalles más y otras clasificaciones, pero para esto sirve. Bloqueante de los canales de sodio, clase 1. ¿Qué hacen? Y hacen esto. Si estas son fibras sódicas, retrasan la entrada de sodio, o sea que disminuyen la velocidad de despolarización de la célula, y en este caso las clase 1A también aumentan la duración del potencial de acción. Inhibina, disopiramida, procainamida. Se usan poco, los cardiólogos le tienen mucho miedo. En realidad, producen síndrome de QT prolongado adquirido en pacientes que son, digamos, propensos. Clase 1B, lidocaína, mexiletina, tocainida. Tocainida prácticamente yo nunca usé, no sé si hay, pero bueno, está dentro de la clasificación. La mexiletina sí usamos, la lidocaína sí usamos. ¿Qué hace? También disminuye la velocidad de despolarización de las células sódicas. Pero ¿qué tiene? Disminuye la duración del potencial de acción y eso puede ser bueno o no. Bueno o no. Por algo hay estudios que se han hecho hace un montón de años que quedaron como parámetros en donde a un paciente, cuando lo trasladaban a la unidad coronaria con un infarto, le hacían lidocaína y bueno, y resultó en que tenían más mortalidad que si no lo hacían. Entonces dejaron de hacerle lidocaína. Dos cosas. Se producía más fibrilación ventricular y la lidocaína también lo que hacía era disminuir los latidos subsidiarios o de escape. Entonces el paciente tenía mucho más chance de morirse con lidocaína que si no le hacíamos nada. Entonces si ustedes lo encuentran, lo trasladan sin lidocaína. Y las clase 1C sí se usan mucho. Ven cómo retardan el inicio de la fase 0, retardan mucho el inicio de fase 0 y no modifican el tiempo, digamos, del potencial de acción. Flecainida, propafenona y la encainida, que acá no se usa. ¿Sí? ¿Se entiende? Si yo pregunto, ¿me contestan? Seguimos. Esto es más fácil. Esto es beta bloqueantes. ¿Qué hacen? Solamente disminuyen la pendiente de despolarización diastólica espontánea en este tipo de fibras. Atenolol, bisoprolol, propanolol, hace que en vez de ir así, vaya un poquitito más lento. Y con eso enlentece el nódulo sinusal, también afecta al nódulo auriculoventricular. Amiodarona, qué droga. Acá dice solamente
disminuye el inicio de apertura de los canales de sodio, disminuye todas las conductancias del potasio. Entonces lo que hace es enlentecer a la fibra en su despolarización y aumentar el tiempo de repolarización, con lo cual dijimos aumentaba el QT, pero lo aumentaba en forma bastante segura. Miodarona, sotalol, el sotalol tiene la misma característica, el dofetilil, la dromedarona también, pero sobre todo sobre el músculo auricular. Y hay otra droga que es nueva, que él se acuerda, porque él sabe que se usa para la fibrilación auricular. Dale, ¿cuál es? ¿Cómo se llama? Que tiene un efecto muy parecido, que se pone endovenosa y en promedio 12 minutos, ¡tac!, revierte la fibrilación auricular. Bernacalan. El Bernacalan es símil clase 3, bloquea los canales de potasio, pero también bloquea los canales de sodio, por eso es muy parecido el mecanismo de acción. Y se usa únicamente en forma endovenosa, y acá todavía no llegó, no sé por qué será caro, indudablemente será caro. Pero viste, antes de tener que ir a cardiovertir a un paciente, o le hacer una infusión en 15 minutos, está sin usar, si ya tiene el ET previo, así, bueno, ya está. Seguimos adelante. Todavía no llegó, hace como 5 años que ya está en el resto del mundo. Es muy parecido a esto, no es lo mismo. Y también el Bernacalan también tiene prolongación del QT, con lo cual lo hace más parecido todavía. Y acá vemos los clase 4, anticálcicos, verapamil o diltiazem. ¿Se acuerdan de los clase 2? Los beta bloqueantes. ¿Cuál es la diferencia? Porque yo así de simple vista no me doy cuenta cuál es la diferencia. Actúan sobre las mismas células casi. Exactamente. O sea, acá la pendiente de despolarización diastólica está igual. Lo único que la fase 0 está mucho más atrasada. Eso es lo que hacen los canales de calcio. Y actúan muy bien, no se olviden, actúan muy bien sobre el nódulo AB. O sea, tenemos miedo a frenar la fibrilación auricular con diltiazem o con verapamil. Antes usaba mucho verapamil. El diltiazem es mucho más potente que el verapamil. Pero en realidad, si hay función ventricular que no está destruida, destrozada, un paciente que tiene una disfunción ventricular leve, uno puede usar tranquilamente para frenarlo, como en el caso de que no quiera revertir, diltiazem. Asociado, sí, por supuesto, pero cuando otra droga no lo frena, podemos diltiazem, lo frena seguro. Y acá es un resumen de todo lo que dijimos recién. Seguimos adelante. Esta es la parte que más me gusta, a pesar de que siempre trato de resumirla porque tengo el ejemplo de cuando yo me hacía un lío con la reentrada y cuando fui a rotar, me tocó ir a rotar afuera, vino un genio y me dice, no, es una reentrada, es la cosa más sencilla, es el mismo estímulo que estimula la misma célula. ¿Cómo? Sí, claro, da vuelta por donde vos quieras, puede ser ordenada, desordenada, todo lo que dijimos, pero el mismo estímulo que pasa por esta célula y vuelve a esta célula. Entonces, claro, después hay un montón de características, pero reentrada es un único estímulo que estimula a la célula 2 veces por lo menos. Y si se mantiene, es el mismo estímulo que estimula a la célula siempre. ¿Qué tiene que haber? Condiciones como bloqueo unidireccional, que ahora lo podemos ver en un dibujito, propagación lenta en alguna parte del circuito, ¿para qué? Para que esa célula que fue despolarizada se vuelva a recuperar. Puede haber, y entonces reexcitación del lugar inicial, del lugar proximal al bloqueo en dirección retrógrada. Claro, yo quería entender todo esto en forma... Y en realidad es muy sencillo saber
que cuando hay una reentrada, justamente toda esa parte muscular está adaptada para que ese estímulo camine por algún lado, se enlentezca en algún otro lugar y vuelva a llegar a la misma célula ya repolarizada. Y la vuelva a estimular, ¿no? Es esto. La célula viene el estímulo, da la vuelta, o sea, hay un bloqueo acá. El bloqueo es unidireccional, ¿por qué? Porque viene por acá y después pasa y en la otra dirección vuelve a pasar. Entonces, en este sentido no pasa, pero en este sentido sí. Que hay una conducción enlentecida, y como es incluso hasta hay un gap de excitación donde uno puede, si uno estimula, llegar a entrar y acelerarla o revertirla en caso de que uno lo intente. ¿Para qué hacemos los estudios electrofisiológicos? Había un diapositivo que yo dije lo cambié, ya hacemos pocos estudios en sí. Lo que uno hace es estudio en pacientes que tienen síncope de causa desconocida, para ver si desencadena una arritmia importante que pueda llegar a producirle cuadro sincopal. Hace estudio en pacientes que uno dice tengo palpitaciones o tiene taquiarritmias, te las describe y no sabemos cuál es o vemos en el electro la taquiarritmia y el mecanismo es dudoso. Entonces lo estudiamos, sabemos si lo podemos tratar y con qué. Nosotros siempre tratamos de hacer el tratamiento eléctrico. Y si no, también hacemos el estudio como evaluación de funcional del sistema de conducción. Que, bueno, la mitad de los marcapasos la indicación es clínica. Y la otra mitad, cuando está en un gris, uno hace un estudio electrofisiológico. El paciente ahí define si se pone el marcapaso o no. Eso sería para diagnóstico. En forma terapéutica, uno lo puede hacer para terminar la arritmia. Uno tiene un aleteo, puede estimularlo y cortarlo, o tiene algún otro tipo de arritmia que es incesante, lo tiene en la sala de hemodinamia, lo puede cortar la arritmia, puede revertirla. Y como paso anterior o posterior, previo o posterior al tratamiento de ablación. ¿Qué pasa? Uno antes de hacer una ablación hace el estudio, determina bien el mecanismo de la arritmia, hace la ablación y después tiene que estudiarlo de nuevo para saber si fue efectivo. Y también en forma pronóstica. Yo ya no pongo más el estudio a los pacientes postinfarto que tienen fracción de eyección baja o poco deteriorada para ver si le ponemos un desfibrilador. El implante desfibrilador ya es clínico, no es por estudio electrofisiológico. Si uno tiene un paciente, incluso hay indicaciones clase 1, ahora hay clase 1.5, prevención primaria, prevención 1.5 y demás. Entonces, el pronóstico más importante y digamos el estudio electrofisiológico más importante es el que se realiza en los pacientes con síndrome de Wolff-Parkinson-White, en donde uno determina justamente el periodo refractario de la vía accesoria y si esa vía puede llegar a tener, digamos, un periodo refractario corto que genere una arritmia importante, rápida, una fibrilación ventricular, o si hay fibrilación auricular, conduzca tan rápido que pueda llegar a ser muy peligrosa. Entonces, yo creo que esta es la indicación, digamos, per se, a pesar de que uno también ya ve un Wolff y dice, vamos a hacer una ablación. Y como era, lo que uno quiere es eliminar la vía accesoria. Hay casos en que, bueno, nos encontramos con problemas, las vías septales altas, las vías septales medias, donde uno queriendo quemar la vía trae problemas y puede producir un bloqueo de completo. Pero la tecnología va avanzando y eso lo vamos tratando de resolver con otro tipo de ablación. ¿Cómo se hace? Se introducen catéteres.
por todos lados. De acuerdo al estudio que uno quiera, incluso acá ya nos quedamos cortos. Uno puede poner catéteres epicárdicos, puede poner catéteres a través de las venas, puede poner catéteres a través de las coronarias mismas. O sea, a estos, o sea, el catéter de la aurícula derecha, alta en este caso, al catéter que está en el GIS, al catéter que está en el ventrículo derecho y al que entra por el seno coronario, que eran los clásicos, uno puede agregarle catéteres, ya le digo, epicárdicos para mapear arritmias ventriculares. Uno puede agregar un catéter muy delgado, una cuerda muy finita con un electrodo o dos en la punta en una arteria coronaria o en una vena coronaria, siguiendo el seno coronario. Por supuesto que esto es bien reciente. Y bueno, en el estudio lo que hacemos es evaluar los intervalos de conducción. Vemos que, por ejemplo, entre el inicio de la onda P y la onda A hay entre 25 y 45 milisegundos. Si hay más de eso, está, digamos, un poco deteriorada la conducción del nódulo sinusal. Intervalo de conducción AH, o sea, es lo que está dentro, o sea, la conducción que transcurre dentro de la aurícula. Dentro de la aurícula solamente. Entre 60 a 140 milisegundos. Y, perdón, esto era dentro de la aurícula, esto es transnodal. La H es la conducción cuando de la aurícula ya pasó y queda en el nódulo auriculoventricular y va a pasar al ventrículo. El HB es hasta que llega desde el nódulo hasta el ventrículo, o sea, hasta las primeras fibras del GIS. Y después podemos medir los periodos refractarios y ver, ¿no es cierto?, si están normales o alterados. Y cuando los periodos refractarios son cortos, uno sabe que puede tener arritmias rápidas. Me rectifico porque no estaba viendo, el intervalo AH, acuérdense, es la conducción transnodal. ¿Entendido? Transnodal. O sea, cuando ustedes ven AH es conducción del nódulo AB. Seguimos adelante. Tiempos de recuperación. El nódulo sinusal debería recuperarse entre 1600, 1400 a 1600 milisegundos después de un tren de estímulo. Uno estimula, corta, y el primer latido sinusal debería estar entre 1600, 1400 y 1600. O sea, un segundo y medio después como máximo. Se puede hacer el tiempo de recuperación del nódulo sinusal corregido. Eso tiene en cuenta la frecuencia cardíaca previa, se resta el ciclo previo a esto y entonces se obtiene el tiempo de recuperación del nódulo sinusal corregido. Es un poco más específico, pero no es muy sensible. Para sensibilizarlo lo que hacemos es agregar verapamilo o adenosina. Y hay que saber que después de la estimulación uno puede tener, hasta 10 latidos después, puede tener pausas. ¿Por qué? Porque los canales todavía no están recuperados y no ha llegado, digamos, a normalizarse la conducción dentro de la membrana. Esas serían las pruebas funcionales para el nódulo sinusal. Después uno mide y ve los grados de bloqueo, que los vamos a ver aquí, donde vemos este registro. Bueno, acá donde están los catéteres puestos, las distintas proyecciones que uno usa, pero prácticamente son las mismas proyecciones antero-posterior, oblicuo anterior derecha, oblicuo anterior izquierda. Esta es la forma en que se ven los cables. Este es un catéter en seno coronario, este aurícula derecha alta, este está en el GIS, este está en el ventrículo, de la misma forma. Y esto es un poco lo que yo quería llegar a mostrarles. O sea, esto, intervalo PA, desde que se inicia la conducción hasta que se despolariza la aurícula. AH, todo este tiempo es todo lo que lleva, digamos, a atravesar el nódulo auriculoventricular. Y HB, o sea, todo lo que va desde
el nódulo auriculoventricular hasta empezar a despolarizar el ventrículo. Ahí ven la onda R. Este es un estudio donde las mediciones son normales. Pero nosotros buscamos encontrar todas estas deflexiones en los electrogramas con los catéteres cuando hacemos los estudios. Y acá es lo que me gusta que ustedes opinen. Yo quisiera que alguien me diga qué significa un poquito esto, o si tienen idea. Acá tenemos, esto es D1, esto es D2, el electrocardiograma, y esto es B1. Aurícula derecha alta, este es un catéter puesto en el GIS, este es un catéter puesto en el seno coronario proximal, medio y distal. Y acá vemos los latidos. Entonces yo analizo el primero y ustedes analizan el segundo. ¿Dónde aparece el primer latido? Aparece en el catéter de aurícula derecha alta. Después aparece en el GIS. Después aparece en el seno coronario proximal. Después en el medio o más o menos junto en el medio y en el distal. ¿Qué ritmo es este? Que aparece en la aurícula derecha alta primero. Un ritmo sinusal. Perfecto. ¿Y acá? Más fuerte. Está bien, aparece en el GIS, pero ¿qué tengo? Una aurícula. El GIS es este. Este es el GIS, este es el GIS, este es el GIS. O sea, esta es una aurícula derecha baja. Entonces aparece la aurícula derecha baja primero, va hacia la aurícula derecha alta, que está posterior porque se conduce en forma retrógrada, y después aparece en los senos coronarios, o sea, aparece en la aurícula izquierda. O sea que esto es sinusal, esto es una aurícula derecha baja, y esto, una aurícula izquierda. O sea, una extrasístole auricular izquierda. Aparece primero en el seno coronario distal, proximal, en medio proximal, aparece en el GIS y en la aurícula derecha como uno. No es tan difícil, ¿no? Hay que mirarlo nomás. Mirarlo con ganas. Una vez que uno lo empezó a entender, ¿y ahora? De nuevo, ¿qué tenemos? D1, D2, D3, B1, aurícula derecha alta, GIS, GIS proximal, GIS distal, seno coronario proximal, seno coronario medio. Esto es un estímulo. Esta es una aurícula. Ustedes ven acá la onda P. Nosotros hacemos los registros nunca a 25, a 50 o a 100. Entonces, ustedes van a ver los complejos todos ensanchados. Esta es una aurícula. Entonces tenemos el estímulo en la aurícula derecha. Después aparecen las dos aurículas en GIS, aparece la aurícula en el seno coronario, aparece el GIS mismo y aparece el ventrículo. Bárbaro. Perfecto. Después tenemos el otro estímulo. Si ustedes lo miran, es exactamente igual. El GIS. Y acá tenemos un estímulo que está un poquito más cerca. O sea, esto es un extra estímulo. Esto tiene un ciclo que debe ser 500 o 600 milisegundos y este tiene 270. O sea, esto es el latido del marcapaso, 270. ¿Y qué aparece? Aparece la aurícula. Se ve acá junto con onda T, se ve la aurícula derecha alta, se ve la aurícula en GIS, la aurícula en GIS, la aurícula en el seno coronario. Pero pasa algo. No, acá está. Lo que pasa es que aquí está conduciendo en forma normal en estos dos. Ustedes recuerdan que hay una arritmia que se llama taquicardia por reentrada intranodal.
¿Por qué? Porque el nódulo AB tiene dos inputs, o sea, dos formas de llegar la conducción al nódulo AB. Una vía que es rápida y una vía que es lenta. Entonces, acá viene por la vía rápida y pasa al ventrículo. Viene por la vía rápida y pasa al ventrículo. Viene acá, le pusimos un estímulo, está tan rápido el próximo estímulo que la vía rápida está refractaria y tiene que conducir por la vía lenta. Y la vía lenta demora todo esto en conducir en el nódulo AB. Y ahí aparece el GIS y el ventrículo. Esto es el diagnóstico de fisiología de doble vía nodal. O sea, no se ve siempre, o sea, se ve en los pacientes que tienen taquicardias por reentrada. Entonces, cuando uno ve, a esto se le puede decir salto de vía, salta de la vía rápida al próximo, de la vía rápida que es esta, que conduce con un HB de 40 milisegundos, a la vía lenta que conduce a 330 milisegundos el HB. Eso nos dice a nosotros, bueno, tenemos que agarrar, eliminar la vía lenta, eliminamos la taquicardia del paciente. Este también está lindo. Vía accesoria. Aurícula D1, D2, aurícula derecha alta, GIS, seno coronario proximal, seno coronario distal, estímulo, y acá hay algo llamativo. Ustedes ven que hay el estímulo, la onda P, y el GIS está metido, si ustedes ven, ustedes se acuerdan que estaba el GIS y después estaba el ventrículo. Había un HB positivo, digamos, que medía entre 35 y 55. Acá el AH, si ustedes hacen un trazado, está dentro del complejo QRS. ¿Qué significa? Que pasó por otro lado la conducción, y es por la vía accesoria. Está pasando por la vía accesoria, entonces aparece el ventrículo antes que el GIS. Aparece el ventrículo en el seno coronario distal, o sea, una vía izquierda lateral, seno coronario distal, aparece el ventrículo antes que en todos lados. O sea, aparece primero acá, después aparece en el proximal, después aparece en el GIS, incluso después aparece también en el electrograma de superficie. Esto nos hace el diagnóstico de una vía lateral izquierda. Pero acá pasó otra cosa. Va pasando, va pasando. Acá prácticamente el GIS se bloquea y pasa todo por la vía y se manifiesta la vía en toda su complejidad. Bien manifiesta. Acá abajo pasa lo contrario. La vía está siendo estimulada, la H sigue estando dentro del complejo QRS, pero el extraestímulo hace que se produzca un complejo QRS angosto y con un HB que no es negativo, o sea que no está dentro del QRS, sino que está fuera. O sea, acá la vía se bloqueó, el periodo refractario de la vía es largo, se bloqueó la vía y condujo por la conducción normal. Entonces, esto es lo que nosotros tratamos de hacer en cada estudio en forma básica. Después, muchas otras cosas más. Pero para que vayan entendiendo, esta es la última, así que se terminó. Si quieren preguntar, pregunten ya. No entendieron.